La educación tradicional y el cambio de paradigma. Estas son algunas de las preguntas más comunes que se hacen en cada foro a nivel mundial. ¿Qué le ocurre al sistema? ¿Cómo se puede cambiar la educación tradicional de réplica y memoriza? ¿Qué tipo de escuelas serían las indicadas? ¿Cómo funcionarían? ¿A qué edad tendrían que asistir? ¿Serían comunes los exámenes? En todo caso, más que hablar de creatividad, el foco está en dónde se puede cambiar la educación tradicional. Valdría la pena preguntar ¿para qué nos sirve la educación? ¿Para qué aprendemos? ¿Para qué sirve todo lo que aprenden cada día en las aulas los alumnos de cada escuela del mundo? Según el filósofo Walter Rice, justicia y educación son conceptos esencialmente controvertidos. Tienen un significado diferente para cada persona, en función de sus valores culturales y cómo se perciben cuestiones como el origen étnico, el sexo, la pobreza y, por supuesto, la clase social. Sin duda, debemos poner en orden su significado. Debemos tener claros los términos aprendizaje, educación, formación, escuela. Aprendizaje es ese proceso durante el cual se adquieren nuevos conocimientos y destrezas. Los seres humanos somos organismos vivos con una gran curiosidad por aprender. Desde que nacemos tenemos una sed inagotable por aprender. Para muchos niños, pasar por la escuela va apagando su sed. Mantener viva esa sed es clave para cambiar la educación. Educación hace referencia a programas de aprendizaje organizados. La premisa de la educación reglada es que los niños necesitan saber, entender y hacer cosas que jamás podrían aprender solos. ¿Cuáles son estas y cómo deberían articularse a la educación para ayudar a los niños a descubrirlas? Son temas centrales. Formación. Es un tipo de educación que se centra en aprender destrezas específicas, acaloradas discusiones para distinguir entre educación y formación. La diferencia quedaba patente cuando abordamos, por ejemplo, la sexualidad. La mayoría de los padres agradecen que sus hijos reciban educación sexual en la escuela, pero probablemente no aprobarían que les dieran formación sexual. Escuelas. Centro de reunión de personas que buscan y encuentran educación y formación. Sin embargo, hay excepciones a este término. La escuela para la nueva era de la transformación educativa. La escuela también puede ser en el parque, en la casa. Lo que debemos saber es que las escuelas convencionales no fomentan el aprendizaje. Es más, pueden entorpecerlo de forma activa. Necesitamos un cambio drástico, de profundo calado, de transformación profunda y para ello debemos ir al origen de cómo funcionan las escuelas y poder transformar al que enseña en una nueva figura, la del neuroeducador. Entender que somos la extensión de la mente y una vía para lograrlo, sin duda, es la neuroeducación. Las historias y cuentos contados durante nuestro crecimiento son parte importante para que de una manera sencilla interpretemos al mundo, lo conozcamos y sobre todo entendamos acontecimientos tanto de nuestra familia como de vínculos sociales, empresariales y hasta históricos. En las historias que se cuentan y cómo se cuentan muy a menudo, la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja hasta tal punto que es fácil confundirlas. Esto mismo pasa con la versión en el sistema educativo imperante y que muchas personas consideran cierta, aunque no lo sea. Los niños del mundo que asisten al colegio lo hacen para adquirir conocimientos básicos de lectura, escritura y matemáticas, muy importante para su rendimiento durante la secundaria. Si siguen estudios superiores y se gradúan con honores, encontrarán un trabajo bien remunerado. Él y su familia prosperarán y serán muy felices. Sabemos ahora mucho de cerebros y de niños. Sabemos, por ejemplo, que cada niño se conforma con diferentes características. Al momento de atender la clase, se compone de diferentes inteligencias que el niño aprende con emoción, curiosidad, haciendo, repitiendo y con un alto grado de vinculación. Sabemos, por ejemplo, que hay niños dispuestos a aprender por sus características genéticas. Sabemos que hay otro que, aunque hay capacidades, su aprendizaje en el aula es más lento y mucho más lento cuando el mundo interior del niño no se ve atrapado con el maestro, el entorno y, por supuesto, la curiosidad atencional. Las historias que se cuentan en las escuelas marcan al niño y posiblemente su futuro. Se dice que los que sean más inteligentes van a las mejores universidades con otros compañeros igual de brillantes en el ámbito académico. Los que se gradúan con menciones pueden viajar y ser becados por las mejores universidades. La experiencia de los alumnos que no poseen una inteligencia innata tan elevada no tendrán resultados satisfactorios. Algunos suspenderán y otros abandonarán los estudios. Los que terminen la secundaria pueden decidir
decidir si seguir estudiando, mientras otros, al conocer sus resultados, los invitarán a desertar, viéndolos como poco productivos y con poca esperanza en la relación académica. Cuando planteamos de forma negativa esta interpretación del sistema educativo, acaba pareciéndose a una siniestra narración sin sentido. Sin embargo, muchos maestros recriminan el actuar de muchos alumnos desconociendo en realidad su situación. Hay mucha legislación hasta el momento y aún no hay acuerdos. Se responsabilizan unos a otros que los gobiernos no saben de políticas públicas y que los maestros no hacen lo necesario, que ya no se les exige demasiado a los alumnos. Pero, ¿quién les falló a los niños? A los padres de esos niños con esperanzas de que sus hijos sean mejores profesionales. En consecuencia, casi todos los esfuerzos se centran en aumentar los niveles académicos, recrudeciendo la competencia y exigiendo más responsabilidades a las escuelas. Es la razón de que muchas reformas fracasen y agraven el problema argumentando que están solucionando, invitando al abandono escolar, aumentando los índices de estrés y depresión entre alumnos y profesores, además de la disminución de valor de las titulaciones universitarias. Hay estudios de universitarios desempleados que ponen en aprietos a los gobiernos. El problema se agrava ya que los gobiernos no saben cómo responder a semejante problema. Algunos, de manera arbitraria, castigan a las escuelas por no alcanzar el nivel exigido. Otras, solo de momento trabajan con las deficiencias, pero los problemas persisten, y la gran mayoría fracasan y se empeora la situación. Las escuelas ya no enseñan a los niños a aprender. Si creamos un sistema con un fin específico, no debemos sorprendernos si logramos esta meta. Si gestionamos un sistema educativo basado en la normalización y el amoldamiento que anule la individualidad, promueva la imaginación y desarrolle la creatividad, no debemos sorprendernos que ocurra esto último. La mayor parte de los países desarrollados carecían de sistemas públicos de enseñanza para la mayoría de la población antes de mediados del siglo XIX. Estos se desarrollaban en gran parte para satisfacer la demanda de mano de obra barata que produjo la revolución industrial y estaban organizados según los principios de la producción en serie. En sus inicios, el propósito del movimiento de normalización del sistema educativo era mejorar la eficacia de este nuevo proceso de transformación económica, social y tecnológica, exigiendo más preparación, y radica en que, por su naturaleza, estos sistemas educativos ya no sirven para las necesidades completamente distintas del siglo XXI. El problema radica en que, por su naturaleza, estos sistemas educativos ya no sirven para las necesidades completamente distintas del siglo XXI. Hasta una próxima entrega. Esta es una producción original del Instituto Nacional de Neuroeducación. Formación especializada y científica a docentes.